Con un nuevo eslogan más republicano y con un salto generacional en el gabinete, el presidente Gabriel Boric inicia entonces su segundo año de gobierno. El relato de La Moneda apunta directamente al aprendizaje y a la madurez tanto del propio jefe de Estado como de su equipo y de su entorno. Quizás lo más claro fue el promedio de edad que comentamos durante la jornada del viernes de quienes han llegado a formar parte del gabinete. Daniela Ruiz-Tagle tiene todos los datos. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Era sábado y el reloj aún no marcaba las 12 del día. El presidente Gabriel Boric se encontraba trabajando junto a sus ministros y subsecretarios en un consejo de gabinete fijado no al azar para ese día en que se cumplió ya un año desde que juró en el Congreso Pleno. El mandatario decidió asomarse por la ventana para ver qué ocurría en el frente y se encontró con una plaza de la Constitución poblada de unos cerca de 300 adherentes aproximadamente que con banderas manifestaban su apoyo al gobierno, pero el presidente Boric se asomó, saludó y volvió a entrar. Por otra ventana se asomó el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la ministra vocera Camila Vallejo y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se robó los aplausos de las personas que estaban apostadas en una especie de media luna dibujada con vallas papales. Pero la fotografía no quedó ahí. El propio mandatario decidió salir y antes de hacerlo le dijo a sus ministros que lo acompañaran. Esa fue finalmente la imagen que quedó, un gobierno unido, cercano a la gente, que es precisamente lo que se busca manifestar en este segundo año. Es parte de uno de los ejes del relato que se quiere instalar en La Moneda. Incluso el presidente Gabriel Boric lo planteó en el Consejo de Gabinete. Mayor despliegue, mayor terreno. La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió a las expectativas de este segundo año que ya arrancó en el Palacio de la Moneda. El presidente siempre ha sido cercano, siempre cuando puede saluda a la gente. Creo que es importante siempre estar en contacto con la gente. El cariño, lo decía, yo creo que a nuestra sociedad le falta eso, siempre el acercamiento, el poder conversar, incluso con quienes tenemos diferencias. Uno en la vida con respeto, uno puede tener grandes diálogos. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, sacó unas chapitas ese mismo día, en ese momento que se estaba registrando este momento de saludos, de aplausos, con un diseño bastante sobrio y las puso en las solapas de las chaquetas de los distintos secretarios de Estado. En su contenido se observaba un nuevo lema: presentes por un mejor futuro. Esto va de la mano con el otro punto de relato que se quiere entregar, que es demostrar que el primer año de gobierno fue de aprendizaje, pero que esta nueva etapa buscará marcar un equilibrio generacional con una mirada mucho más madura. En todo caso, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, destacó la primera etapa, asegurando que sí lograron llegar a las personas. Yo creo que más allá de las diferencias que la gente pueda sentir respecto a las ideas que pueda tener el gobierno, lo que yo creo que no ha estado en duda es que el gobierno ha estado presente. Y hemos estado presentes tanto en terreno como también para poner los temas en la agenda. Quedan 3 años de ardua gestión que vamos a tener que sacar adelante. Bueno, también conversamos con la ministra de Minería, Marcela Hernando. ¿Por qué hablamos con ella? Bueno, porque fue uno de los nombres que se pensaba iba a salir del gabinete en el cambio de gabinete, por su poca visibilidad, por la falta de conocimiento. Eso era uno de los factores que se cuestionaba a la ministra de Minería. Ella hizo una poca autocrítica en respecto a este tema. Aseguró que su ministerio es pequeño y que por eso no ha estado en la opinión pública, no es tan conocida, pero que su atención va a estar en cumplir la promesa del programa de gobierno en este segundo año. Sí, probablemente, a pesar de una tremenda cartera, es un ministerio más bien chico. Y la verdad es que estoy súper abocada a aquellas cosas a las que me comprometí con el presidente y con el gobierno, con el programa, porque eso es lo más importante. Todos nosotros estamos trabajando por hacer que pasen las cosas que estaban escritas en el programa. Pero lo cierto es que el gobierno está en un pie complejo luego del rechazo de la reforma tributaria desde el punto de vista político. ¿Cómo quedan parados frente a este tema? Al respecto se refirió la ministra de la SECPRES, Ana Lía Uriarte. Nosotros tenemos una agenda legislativa que impulsar. Este año, naturalmente, el royalty minero, que lleva muchos recursos a las regiones, un foco muy fuerte en la descentralización, es muy importante. Tenemos toda una agenda antidelincuencia, anticrimen organizado, que estamos impulsando con toda fuerza.
Bueno, arranca entonces este segundo año. El presidente Gabriel Boric el día de hoy va a encabezar el Comité Político de Ministros. Recordemos que el día sábado se había informado de un viaje que iba a realizar a la región de la Araucanía por el día, pero finalmente se postergó. No se sabe para cuándo, pero qué es lo que se ha señalado, que el presidente va a estar el día de hoy con sus ministros en distintas reuniones y se espera que entregue una entrevista a un canal de televisión durante esta jornada, así que por supuesto atentos a ya lo que va a ocurrir durante los próximos días, en donde ya podemos observar un mayor despliegue del gabinete. Eso es lo que se espera también desde el punto de vista comunicacional en este segundo año. Tomás Catherine. Después del cambio de gabinete hay toda una discusión acerca de si fue profundo o no el cambio, por ejemplo. Y si este cambio altera o no el rumbo del gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿lo altera o no lo altera con este cambio? ¿El cambio fue profundo o no? A nivel de subsecretaría, de todas maneras, había un cambio importante. A nivel de ministro, no tanto. Y a nivel de Cancillería también. Por supuesto que sí que fue importante, por lo menos en ese ministerio. Y podríamos pensar algo. Si no fue tan grande el cambio a nivel de ministerios, es que el equipo político, que es un equipo político de nueva mayoría o de concertación o lo que se quiera decir, ¿adquiere más poder permaneciendo los mismos? Posiblemente sí. Los gestos son importantes. ¿Quién parecía dueño de casa el día del cambio o dueña de casa? Carolina Toá. Ya. Algunos dicen que incluso ella es la que efectivamente está gobernando en el día a día. Tal poder adquirido, enorme. Entonces, y lo otro. Bueno, sí. Un punto ahí también, el día sábado, nosotros estamos acostumbrados a observar la dupla Boric-Vallejo, o Boric-Jackson, por así decirlo. El sábado vimos la dupla Boric-Toá. Ellos casi juntos, al lado, el uno del otro, fueron a saludar a las personas y se mostró esa fotografía, ¿no es cierto? Boric-Toá. ¿Con quién estaba el presidente Gabriel Boric cuando le decía a un ministro que iba a prescindir de su servicio? Con ella, con Toá. Oficina. Con Toá. ¿Quién dio la cara después del cambio de gabinete desde el punto de vista de la explicación política de este cambio? Carolina Toá. O sea, al final siempre uno llega, todos los caminos llegan a Toá, ¿no? Bueno, todos. De hecho, no sé si esto será coincidencia, solamente se decidió porque ya habían hablado los ministros afuera, pero había una vocería que finalmente se canceló para el sábado. Vocería de Camila Vallejo. Claro, el tema ahí es preguntarse si es que efectivamente Carolina Toá, para muchos, ¿no?, que dicen que es como una suerte de presidenta en las sombras, en fin, porque ha demostrado su poder de generar equipo, que es algo que al parecer al presidente no se le da tan fácil, pero a ella sí, y que por lo tanto eso la fortalece a ella, por cierto, pero también al presidente en esta figura más de estadista, ¿no?, de un presidente más maduro, en fin. Pero vale preguntarse si es que esto es efectivamente socialismo democrático llegando al corazón del presidente y de su círculo más cercano, o es ella. Lo pregunto porque ella también tiene una relación bastante tirante con su partido, siempre lo hemos dicho, ella no llegó a la cartera de Interior como una negociación del PPD para llegar al corazón de la moneda. La quería Boric. La quería él, porque ella defendió muchísimo, sobre todo a nivel comunicacional, el proyecto rechazado de Constitución, ¿no? Y de ahí que ella volvió a reaparecer, por decirlo así, en la palestra política, porque nunca desapareció, pero la volvimos a ver públicamente, y es una decisión que toma el presidente. Entonces, ahí yo creo que cabe la pregunta, si es efectivamente el socialismo democrático el que llega más cerca del presidente o es ella nomás, finalmente. Y no sé si se han dado cuenta, pero poco a poco se puede observar mayor poder de Carolina Toá, a diferencia de cuando partió. Poco a poco se nota más la influencia de Carolina Toá en las decisiones del presidente. A ver, el presidente. A ver, el gobierno inicia este segundo año con un nuevo eslogan: presentes por un mejor futuro. Sobrio. Sobrio el eslogan, presentes por un mejor futuro. ¿Qué va a mejorar? Equipos de trabajo, gestión, lo dijo muchísimo el presidente Gabriel Boric, por lo tanto eso es una deficiencia, ¿no es cierto?, que tiene. No hay gestión, o poca gestión. Avanzar hacia el estado de bienestar, ese es el fin estratégico. Ahora no, incluso se dije, ¿qué es lo que dijo el presidente? Preparar un segundo administración, no de él, lo tuvo que aclarar para que nadie pensara cosas extrañas, sino que un gobierno del mismo signo le suceda.
Ojo con eso, porque este es un gobierno, y se dijo antes de que comenzara este gobierno, de 8 años, ¿se acuerdan ustedes o no? Bueno, lo vuelve a repetir ahora en la semana pasada. 8 años, no 4. Por lo tanto, sentar las bases de este estado de bienestar ahora para después continuar. Y mucho terreno, y olvidarse un poco del Congreso, donde estarán siempre negociando, pero terreno, o sea, un gobierno en campaña. ¿Qué significa ministros en terreno? Campaña. Eso es lo que tiene, esa es la nueva imagen del gobierno, más calle. O sea, vamos a tener teóricamente ministros todas las semanas yendo a algún lugar, porque esa es la orden. Ahora, yo creo que el presidente sabe que cada vez que se ha dicho que se pretende tener un gobierno de más de los 4 años, no resulta. Cada vez que lo han dicho, no funciona. Efectivamente, después se ha dado, porque lo dijo particularmente el expresidente Piñera, ¿no? Que tuvo 4 años, después no, después otra vez 4 años. Pero 8 años de corrido, eso no ha funcionado. Y cada vez que lo han dicho, no resulta. Y por último, una reflexión, ¿no es cierto? El socialismo llamado democrático, ¿acaso no se ha izquierdizado? Sin duda. ¿Cuál es el punto de atracción hacia el socialismo democrático? El Frente Amplio. Más allá de la moderación, de la experiencia, es el Frente Amplio. Son ellos los que se han ido hacia el Frente Amplio. No al revés. Más allá que los incorporen, que usen su experiencia. Entonces, el imán hoy día es el Frente Amplio y es Gabriel Boric. Y además tiene una ventaja. Tienen mucho tiempo, son muy jóvenes. Mucho tiempo en política. Por lo tanto, ahora puede haber una pausa, un compás de espera, fijar fines estratégicos, porque tienen tiempo, y decir, bueno, vamos a sentar la base porque ya vendremos de nuevo, ya llegaremos. Y entonces utilicemos la experiencia de estos señores que la tienen para nosotros esperar una vez más el tiempo que venga, porque estaremos vigentes. Entonces, hay que leerlo también en el sentido de que el socialismo democrático se izquierdizó, el polo de atracción es el Frente Amplio, porque de todas maneras es el polo de atracción, y por lo tanto lo que se pretende ahora es una sola izquierda en algún momento, donde estén todos en una sola coalición grande y ojalá fusión de partidos. ¿Y qué es lo que ha querido el presidente? Y lo dicen todos, no todos, perdón, no es el único, pero son muchos los que lo están diciendo, una sola coalición de izquierda para gobernar en el futuro en forma estable. Habrá que leer esto también en esas claves. Hay que leer todo en Señal Política a partir de ahora. De hecho, yo leo en Señal Política lo que pasó el sábado. Pese a que fue una puesta en escena improvisada, el tema de salir a saludar, todo el gabinete, hay que leerlo en Señal Política. Ahora, Mario Marcel, un dato, Mario Marcel era el rockstar ahí. Ganó en el aplausómetro el día sábado. Ahora, digamos que claro... Sí, pero es entre ellos mismos. Eso mismo puedo decir. Son personas que, claro, bueno, está bien. Es una parte importante también de nuestra democracia, ¿no? Que eso se pueda realizar. Y sobre todo que se pueda realizar en esta plaza de la Constitución una manifestación de adhesión al presidente Boric y en la Plaza de la Ciudadanía una en contra del presidente Boric. Entonces, claro, eso es una gracia de nuestra democracia, que se pueda realizar en sectores cercanos, 2 manifestaciones, una a favor y una en contra. Ahora, yo estoy muy preocupada por lo que pasa en el Partido Liberal y en el Partido Radical, porque están considerando que... vamos a preguntar de inmediato eso, Daniela, pero antes tenemos que ir con una unidad móvil. Rodrigo Pino. Disparando particularmente en la vía pública, y todo esto registrado por los propios teléfonos celulares de estas personas. Sí, estamos escuchando todas las palabras del Secretario del Interior, Manuel Monsalve, particularmente en materia de seguridad pública, sobre los hechos registrados en las últimas horas, lo que ocurrió en Concepción con la autoridad carabinero y también respecto a carabineros asesinados en Bellavista. Escuchemos. Que está en ese estado crítico en el marco del cumplimiento de sus funciones para proteger la seguridad de las personas. Así que vaya primero nuestro acompañamiento a la familia. Se encuentra en un estado crítico en la ciudad de Concepción, en el Hospital Regional de Concepción. Que está en ese estado crítico en el marco del cumplimiento de sus funciones para proteger la seguridad de las personas. Así que vaya primero nuestro acompañamiento a la familia. Es un funcionario de 33 años que tiene 2 hijos menores y por tanto una situación muy dolorosa. Decir en ese contexto que lo hemos conversado con el director nacional de la Policía de Investigaciones, también lo hemos conversado con el fiscal nacional. El fiscal nacional decía aquí que lamentablemente una de las
nuevas características de los delitos en Chile es que un porcentaje más alto de esos delitos se cometen con armas de fuego. Y el segundo escenario que vivimos es que a lo menos del año 2011-2012 viene persistentemente subiendo los delitos violentos, robos con intimidación, robos con violencia y homicidios. Una realidad que el país vive en una tendencia ascendente desde el año 2011-2012. Por tanto, concentrar nuestra atención en los territorios donde están concentrados esos delitos violentos para luchar contra la generación de esos delitos es una tarea prioritaria. El año 2022 construimos una política nacional contra el crimen organizado que estamos implementando. Creo que el desafío en el que estamos trabajando ahora es crear un modelo de intervención en los territorios donde hay delitos violentos. Allí hay un trabajo y esperamos en conjunto con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile, con el Fiscal Nacional en algún momento, darle a conocer el trabajo que se está planificando para enfrentar este tipo de delitos. Muchas gracias. Palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, refiriéndose a estos temas de seguridad, pero también hace algunos minutos habló en esta misma actividad acá en la Policía de Investigaciones el fiscal Ángel Valencia, fiscal nacional, por una noticia que se ha conocido hace instantes respecto que el Tribunal de Rotterdam de Países Bajos declaró admisible la petición de la Fiscalía y de la Cancillería para extraditar a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Recordemos que se fugó Chile respecto de una condena por fraude al fisco. Escuchamos que señaló hace instantes precisamente el propio fiscal Ángel Valencia. Sí, efectivamente nos acaba de avisar minutos atrás la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público de que se dictó el fallo de primera instancia en Holanda que dio lugar a la extradición de Karen Rojo. Entendemos que todavía proceden recursos en contra de esa resolución, pero por supuesto es una decisión que nos tiene muy conforme y esperamos que muy pronto esté en Chile para enfrentar la responsabilidad que conforme a la ley corresponde. Parte de las palabras que se han señalado por parte del fiscal Ángel Valencia, ahora hay que ver todo el proceso de extradición, cuándo podría ser iniciándose todo este proceso para traer de vuelta a nuestro país a Karen Rojo para que enfrente a la justicia. Estamos a la espera también de que el propio subsecretario se refiera también a este proceso judicial. Todo esto es una investigación o una actividad que está desarrollándose acá en la Comunicación Central respecto de otra diligencia importante, la incautación de más de 1 tonelada de droga que venía del norte de nuestro país hacia la zona sur de la región metropolitana. Detalles que también vamos a entregar en los próximos minutos. Bio, la radio. Bueno, solo agregar que este pronunciamiento de parte de Rotterdam, que se ha esgrimido en el día de hoy respecto de la exalcaldesa Karen Rojo, había sido aplazado en el mes de diciembre, que ese mismo tribunal había pospuesto el fallo sobre la solicitud de extradición de la exalcaldesa y habían pedido más antecedentes. Finalmente se han entregado y ahora lo que ha dicho el tribunal de Rotterdam es que ha declarado admisible esa solicitud de extradición. Como escuchábamos al fiscal nacional, hay algunos recursos que se pueden presentar todavía, pero esa es la información del minuto. Antes de eso, hablábamos con Daniela Ruiz Tagle. Sigo acá. Y tú decías que estabas muy preocupada por el Partido Liberal y también por el Radical. Por el Partido Radical. Sí, no, por la forma. Bueno, el Partido Liberal que congeló sus relaciones con la moneda, que entiendo yo, Dani, que hoy día no va a ir finalmente al comité. Y el Partido Radical que también considera que, si bien su ministra se salvó, muchos dicen que en realidad se mantuvo en el cargo porque el Ejecutivo pretendía mantener la paridad y el único nombre que había presentado el Partido Radical era José Antonio Gómez. Entonces que eso, si ya sabemos que ya la paridad no es tal porque el gabinete ha cambiado, eso era todavía más perjudicial desde ese punto de vista, pero consideran que de todas formas podrían tener mayor presencia a nivel de subsecretaría. Sí, son varios factores. De hecho, ayer la ministra Carolina Toá decía en Estado Nacional, decía, acá no se logró hacer calzar las piezas para que todos quedaran felices. No, claro, pero si el tema es que en la debilidad de este Ejecutivo pasa que todo se dice o se ventila en exceso. Mira, esto siempre pasa, los cambios de gabinete siempre pasan. Pero lo que estamos escuchando es una brutalidad. A ver, es una brutalidad, ¿por qué? Chile es un país minero, desde siempre. Desde las épocas del salitre. Este es un país minero que ha vivido de la minería. La Facultad de Ingeniería, en la parte minera, Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Chile, está entre las 10 primeras del mundo. ¿Por qué es un país minero? Claro, no hay tanta competencia porque no todos los países tienen esta experiencia. Que no haya un ministro para minería, esto es una brutalidad. O sea,
¿Qué les pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cupo le corresponde al Partido Radical, porque eso fue, ¿no? Y como le corresponde al Partido Radical y no tienen nombre, y presentan el nombre de un abogado que fue ministro de Justicia, no de Minería. Resulta que como ese no les gusta por la paridad de no sé qué, nos quedamos con alguien que está mal evaluado. Pero, a ver, ¿por qué nos damos estos lujos? A ver, ¿qué nos pasa? ¿Acaso no estamos viendo la nueva política del litio? Y eso tiene que ver con el Ministerio de Minería. ¿Por qué nos damos estos lujos? ¿Por qué tenemos que soportar esto? Las explicaciones son brutales. Y le dijeron al Partido Radical, se queda su ministra, porque sabían que la ministra estaba cayéndose. Se queda su ministra, le dicen al presidente del Partido Radical. De la subsecretaría no sabemos, porque de la subsecretaría los borraron, pues. Entonces le dijeron, no sabemos. Y entonces el Partido Radical está molesto, no, porque pese a que mantuvo el Ministerio de la Minería en esta circunstancia, resulta que los borraron de la subsecretaría. Entonces está muy molesto y no va al comité político. Yo creo que todo esto es increíble. Los lujos que nos damos como país, un país que necesita crecer, que mejorar. Y mejorar además la minería es increíble, y además que tenemos todo el proceso pendiente del litio. Ahora, nosotros hablamos con Marcela Hernando, sí. La radio habló con ella, y le preguntábamos, ministro, ¿usted hace una autocrítica respecto a su primer año de gestión, considerando que su nombre estaba en la palestra? Dijo, yo no me puedo hacer cargo de los trascendidos porque el presidente nunca me llamó para decirme que estaba haciendo algo mal. Y mi ministerio es un ministerio chico, entonces por eso no salgo mucho, no soy muy visible, pero todo lo que me encomendó se ha cumplido. Pero todos sabemos que estaba con problemas y que tenía una evaluación negativa al interior del gobierno. Y de hecho, cuando le dicen al presidente del Partido Radical, su ministra se queda, con estas palabras, su ministra, no nuestra ministra o la ministra, su ministra, encuentro que es brutal todo lo que ha pasado en un ministerio que yo creo que es esencial. Pero ya, es lo que ocurre. Y con el Partido Liberal, renunció el presidente del Partido Liberal, que tiene una relación estrecha con el presidente Gabriel Boric, un Partido Liberal que ha sido, y lo dicen ellos, muy leal con el gobierno, y que se quedaron sin el único ministerio que detentaban, que es Obras Públicas. Y que además, la versión que hay es que fue por cupos políticos. Cuoteo. El cuoteo mató al Partido Liberal, que es un partido pequeño. Eso fue todo. Ahora, han dicho que van a ser leales, que van a seguir el gobierno, no tienen otra también, pues ¿de dónde se van a ir? Y que por último van a conversar con el gobierno. Yo creo que van a conversar durante estos días, ¿no? Sí, durante los próximos días. De hecho, se había señalado que habían conversado con el presidente Boric en una discusión acalorada. Esto se descartó por parte de Morales, por parte de la ministra Toá. Pero bueno, lo cierto es que tampoco es que el Partido Liberal tenga mucho tonelaje. Yo diría que el nombre más fuerte ahí es Vladimir Osevich, presidente de la Cámara, pero más allá de eso... A ver, digamos una cosa, algo con respecto a la ministra Toá. Ayer en Estado Nacional, de TVN, dijo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores no había un despelote. Perdón, usó esta palabra, por eso la estamos parafraseando. No, la verdad es que era un desastre lo que ocurría en la Cancillería, por eso salieron todos, estaban todos peleados y todos escuchamos audio y sabemos todos los problemas que ha tenido la Cancillería inéditos durante este primer año de gobierno. Ahora, ella dice que había una serie de polémicas y ruidos, pero que la Canciller estaba funcionando súper bien. O sea que salió por los ruidos y no por su trabajo. Que todo andaba pero casi perfecto. Y además dice que el problema es que le hicieron bullying. Ese fue el problema. Ahora yo me hago una pregunta. Si es que le hicieron bullying, el presidente contribuye a ese bullying sacándola, entonces. ¿O no? No sé, no entendí bien a la ministra Toá en el día de ayer con respecto a la Cancillería, porque es tan evidente todo lo que está pasando o lo que ha pasado en la Cancillería, que tratar de decir que esto se debe solo a un bullying o que había solo ruiditos no tiene sentido. Claro, y que esos ruidos finalmente perjudicaban o opacaban más bien la gestión de la ex canciller. Lo único que uno se puede preguntar de inmediato es, y lo vamos a hablar más adelante, si es que estaba funcionando tan bien, porque nunca se trabajó en el asunto de la reconducción de migrantes, que es el primer desafío que tiene que enfrentar el nuevo canciller, que es Alberto Van Claveren. Entonces, claro, se abren muchas preguntas después de esas declaraciones. ¿Se espera para hoy en La Moneda? Comité Político de Ministros, se espera el Comité Político ampliado con los distintos
partidos políticos, así que atentos a lo que va a pasar. Ahora, un dato, o sea, ni siquiera un dato, es aportar nomás a lo que ustedes decían. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan Ignacio Latorre respecto al ministro de Educación? ¿De por qué creía él que se había quedado en el gobierno? Ministro Ávila. Exacto. Porque el presidente no le daría la razón a Pamela Giles. Entonces, ¿de qué criterio se está hablando? Claro, cuando se habla de tantos filtros que supuestamente todos debiéramos entender, llegar a uno así es difícil. No, principalmente que en educación los problemas son gravísimos y por lo tanto se tiene que tener un ministro eficiente. Claro, un buen ministro o una buena ministra independiente de todo lo demás. Y ese no es un argumento suficiente. Y no lo dice uno, nosotros no lo decimos. Lo dijo el propio presidente de RD. Gracias. Gracias, Daniela. Buenos días. Hasta pronto. Bueno, pese a que el socialismo democrático tomó más fuerza en ministerios y particularmente en sus secretarías después del cambio de gabinete del viernes, en el oficialismo coinciden en que ahora es necesario mejorar la gestión y aprobar el proyecto de gobierno más que dejarse llevar por los cupos o por el cuoteo político. Isidora Santa Cruz nos cuenta. Luego del cambio de gabinete del pasado viernes, las dos coaliciones que integran el gobierno analizan la correlación de fuerzas. Los diputados socialistas Raúl Leiva y Marco Silavaca consideraron este cambio como un avance y afirmaron que es conveniente formar una sola coalición política. El presidente lo que ha hecho es, con el cambio de gabinete y de subsecretarías, mejorar la gestión. Y lo que ha hecho, a mi entender, es sincerar a las dos alianzas que hoy día forman parte del gobierno. La lógica socialismo democrático y Apruebo Dignidad creo que debe ir terminando. Hoy día todos somos parte de una misma coalición que estamos apoyando al gobierno. Desde Apruebo Dignidad, los diputados comunistas Luis Cuello y Boris Barrera declaran estar de acuerdo con dar prioridad a la unidad en el oficialismo y llevar el programa de gobierno de la mejor manera. Creo que lo principal hoy día es lograr la mayor unidad dentro del oficialismo para avanzar en el complejo momento político. Lo importante es que tenga como objetivo principal el programa de gobierno y que se pueda llevar adelante de la mejor forma posible. Aún así, no todos concuerdan, ya que la diputada del Partido Acción Humanista, Ana María Gasmuri, acusó una falta de reciprocidad del gobierno a no dar cupo a su coalición. Sentimos que ha existido falta de ecuanimidad y reciprocidad hacia partidos que han sido leales sin condiciones a este gobierno. Ministro, no teníamos ni tenemos. Esto la verdad es que resulta inexplicable considerando que somos fundadores de Apruebo Dignidad, tenemos 2 diputados, pero el trato resulta muy disímil. Aún así, seguimos apostando por nuestro gobierno, sin duda, el que ayudamos a construir desde el minuto cero, antes de que existiera incluso la actual coalición de gobierno. Ambas fuerzas políticas siguen con el debate recurrente sobre si ser una sola coalición para lograr cumplir el programa de gobierno.